Bien, buenos días chicos. La clase de hoy trata sobre los procesos afectivos. Bien, démonos cuenta que hasta la clase pasada lo que habíamos hecho eran los procesos psíquicos cognitivos. Ahí habíamos visto la sensación, la percepción, la memoria, y pensamiento. Ya, todo eso era parte de los procesos psicológicos cognitivos. Recuerden que cognitivo provenía de cognoscere, que significa pues conocer, hacía referencia al conocimiento, al conocer, al acto de conocer. Bueno, pues, y por esa razón, esos procesos psicocognitivos nos permitían conocer, entender, aprender ese mundo que nos rodea, el ambiente, ya sea el mundo externo o el mundo interno, ¿no? Nos informaba sobre ese mundo. Ahora, en esta oportunidad vamos a ver los procesos afectivos, como dice aquí en la definición. Procesos psicológicos que son resultantes de la correspondencia o no, o la no correspondencia, de las necesidades del sujeto con su entorno. Es decir, démonos cuenta acá que todo lo que nos rodea, al fin y al cabo, muchachos, cuando hacemos algo, cuando realizamos alguna actividad, cualquier movimiento, cambio que nosotros ejecutemos, siempre es en relación a lo que nos agrada o no nos agrada. Es decir, siempre es en relación hacia las necesidades que uno tenga. Y estas necesidades implican también, pues, el placer. ¿Sí? La necesidad implica el placer. Cuando yo obtengo esa necesidad, cuando yo obtengo aquello que me falta, entonces pues experimento el placer. ¿Se entiende eso? Bien, dice acá, entonces originando en él, o sea, en el sujeto, diversas reacciones favorables o desfavorables. Claro, ante eso, ante el hecho de que me pueda producir o no placer, ante el hecho de que eso es una necesidad que yo he logrado satisfacer, yo puedo estar de manera favorable o desfavorable ante esos estímulos que me rodean. Démonos cuenta que todo lo que hay a mi alrededor son estímulos, todo. Lo que yo huelo, lo que puedo ver, lo que puedo oír, lo que puedo sentir, todo son estímulos. Todo aquello de lo cual soy consciente, de lo que me doy cuenta, de lo que está ante mí, es un estímulo ya. ¿Sí? Esos estímulos pueden ser para mí favorables o desfavorables. Acá no hay un neutro, ¿sí? Acá no hay que esa típica frase o idea que suelen decir de que no, yo soy indiferente, no me es completamente indiferente. Eso no es cierto en este caso, porque siempre las cosas o lo que se nos presenta ante lo que estamos, siempre nos es agradable o desagradable en diferentes niveles, ¿no? Con diferente intensidad. De repente algo no es tan agradable para nosotros y por eso decimos que nos es indiferente. Pero no es que sea indiferente, sino que nos agrada poquito o nos desagrada poquito, ¿no? Y por eso creemos que es indiferente. Las cosas siempre son agradables o desagradables, favorables o desfavorables para nosotros. Siempre va a suceder de esa manera. Las cuales, dice acá, las cuales se expresan en estados de afección como, y eso es lo que vamos a trabajar, emociones, sentimientos, estados de ánimo o pasiones. ¿Ya? Sobre todo las pasiones, que es algo que la gente suele creer que tiene, ¿no? Que todo el mundo cree tener. Bueno, en general, estos procesos afectivos tienen ciertas características, como es que poseen amplitud, ¿no? ¿Qué significa que tengan amplitud estos procesos afectivos? Que afecta a todo nuestro ser. Esos sentimientos, emociones, pasiones que tengamos van a afectar todo nuestro ser. ¿Qué significa esto? Que cada emoción, la alegría o tristeza, por ejemplo, imaginen que están alegres. No están alegre una parte de ustedes nada más. No es que está alegre solamente su barriga o solamente su brazo izquierdo o la mitad de su cerebro. No, sino que esa alegría, tristeza, enojo, rabia, el placer que tengan o el desagrado que tengan es en todo su ser. Todo su ser siente el desagrado, el placer, la tristeza, la cólera, etcétera. Bien, ya se refiere con la amplitud. La polaridad hace referencia a los opuestos. ¿Qué significa esto? Va de un estado a otro, o sea, hacia los extremos. Es decir, podemos estar un día, o bueno, un momento podemos estar alegres, pero después vamos a pasar poco a poco la tristeza y después podemos pasar a, al aburrimiento de repente, después podemos pasar al enojo, después podemos pasar a la timidez, otra vez a la alegría y así. Estamos en esos estados, ¿no? De un estado a otro, de un extremo a otro. Nunca estamos siempre felices o siempre tristes o siempre amargos, nunca, sino que siempre vamos variando, ¿no? Hay una dinámica aquí. ¿Ok? Luego hablamos de la intensidad y el nivel. Hay que tener cuidado acá. Cuando hablamos de intensidad, hablamos de aquellos cambios o reacciones fisiológicas que podamos observar en el sujeto, ¿sí? Como es, por ejemplo, acá el ritmo cardíaco, que es evidente, pues no, eso no se puede ocultar, la presión arterial, la respiración o el sudor de repente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los cambios o reacciones fisiológicas que podemos experimentar. Sobre todo en el caso de las emociones, que vamos a ver en un momento, ¿sí? La magnitud la vivencia afectiva expresada en reacciones fisiológicas que se pueden observar.
que evidentemente cuando cualquiera observa a este sujeto puede notar esas reacciones fisiológicas, esos cambios fisiológicos sobre todo. El nivel, en cambio, no se refiere tanto a esas variantes observables, ¿no? Reacciones fisiológicas, sino que se refiere al grado de importancia, la importancia que nosotros le damos a esos estados afectivos, a esas emociones, a esos sentimientos o a los estímulos que se nos presentan. Bien, es la valoración que le damos. O sea, es algo muy subjetivo, algo muy personal, algo que ya tiene que ver con nuestra manera de ver las cosas, con nuestra manera de valorar las cosas. Y eso obviamente no se puede ver en nuestro interior. Yo no puedo ver tu manera de valorar. Lo que sí puedo ver son tus acciones, tus gestos, eso sí. Y eso ya sería parte de la intensidad en todo caso, ¿no? Las reacciones fisiológicas. Esto no es fisiológico. Esto es más, tiene que ver más en un grado moral, en un grado ya espiritual, ¿sí? Cuando hablamos de la valoración que tiene este sujeto sobre los diferentes estímulos ante los que estemos. Y la intimidad, dice acá, afectan y pueden cambiar nuestro yo, o sea, todo nuestro ser, lo que somos. Claro, no siempre, ¿no? Pero de todas maneras, de manera directa o indirecta, cada cosa que se nos presenta, experimentemos, ya sea que nos agrade o no nos agrade, forma parte ahora de nuestra experiencia. Y por ese motivo, en cierta manera, también produce ciertos cambios en nosotros. Y algunas veces de manera más radical. En el salón les había dado un ejemplo en el cual una pareja muy buena, una pareja que amaba a su prójimo, que era muy optimista, etcétera, etcétera, ¿ya? Honestos, etcétera, eh, de pronto son asaltados y una de la pareja, una de las personitas, ¿no? Muere, ya sea el esposo en este caso, ¿no? Que le dije en el ejemplo. Y luego pues la mujer, de lo que era una persona buena, honesta, optimista, etcétera, pues cambió totalmente, dio un giro radical a su vida y eso hizo que fuera totalmente lo opuesto a lo que ella era, esta persona. O sea, de esa manera pueden suceder los casos. O también podría ser que un delincuente pisa fondo, ¿no? Logra experimentar algo muy trágico o muy perverso, quién sabe, y por ese motivo, pues, cambia su vida, ¿no? Se vuelve religioso, va a las iglesias, sube a los carros a orientar a los jóvenes que no hagan esto, no hagan lo otro. Mm, ¿No? O sea, puede pasar ese tipo de cosas por la experiencia que podamos tener, ¿no? Por el grado de desagrado que nos pueda ocasionar esas experiencias. Bien, luego acá tenemos estas manifestaciones de los estados afectivos que son las emociones, sentimientos y pasiones. Acá las emociones puse el caso del fútbol. Porque en el fútbol se puede manifestar inequívocamente pues estas emociones, ya que cuando alguien mete un gol de nuestro equipo favorito, pues ¿qué hace la persona? La persona salta, grita, ¿cierto? Y ahí podemos evidenciar las emociones, que son de mayor intensidad, como cuando la persona salta, pues, ¿no? Grita, abraza, llora de repente, ¿no? Se queda sin voz por estar gritando por el gol, pero eso va a durar solamente un momento, por eso son de corta duración. Serán muy intensas, pero son de corta duración en realidad. Ahora, a diferencia de los sentimientos, las emociones aparecen desde el nacimiento. En cambio, los sentimientos son algo social, ya es un producto social, ¿sí? Es aprendido. Las emociones no se aprenden. Ustedes ven a un bebito recién nacido que está llorando, está muy feliz, ¿cierto? Riéndose, y eso no lo ha aprendido, nadie le enseñó a hacer todo eso. Cuando estamos saltando de emoción, gritando, por ejemplo, no nos enseña tampoco a gritar o a tener esas emociones. Claro que de cierta manera de repente, en algún modo sí, ¿no? Imitamos ciertas reacciones, pero en general la base de todo eso es algo natural, es algo ya que aparece, como hemos dicho, desde el nacimiento. La base biológica de las emociones es el hipotálamo y el sistema límbico. En el sistema límbico es donde nacen pues estas emociones, estos estados afectivos, estas reacciones. Cuando nos alegramos, o tenemos miedo, o tenemos cólera, todo eso nace en el sistema límbico. De ahí comienza todo. El sistema límbico reconoce esos estímulos y a partir de ello pues manda la alerta para que podamos correr o alegrarnos, reír o llorar, etc. Bien. Y según Wilhelm Wundt, el fundador de la psicología moderna, científica, él nos dice que hay dos tipos de emociones, las esténicas y las asténicas. Las emociones esténicas consisten en la activación de nuestro organismo. Es cuando saltamos, corremos, nos enojamos, etc., ¿no? En cambio, las emociones asténicas se refieren a aquellas emociones en las cuales el organismo se pone en un estado pasivo, como por ejemplo cuando nos quedamos paralizados, estupefactos, ¿no? Sin movernos ante algo que nos está pasando, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en el caso de los sentimientos, no son como las emociones, sino que son de menor intensidad, pero por ser de menor intensidad, justamente es que son de mayor duración, pueden durar toda la vida.
Y eso se debe que justamente son aprendidas, pues como son aprendidas a través de la sociedad, la escuela, los valores que nos enseñan los padres, etcétera, como son aprendidas por muchos años, a partir de la niñez y la infancia, es que suelen permanecer toda la vida. Tenemos sentimientos, pues, todos los días, pues no cada día de nuestra vida tenemos un sentimiento que predomine en nosotros, ¿ok? No es como las emociones que suelen durar muy poco, ¿no? Breves instantes, como por ejemplo unos segundos o de repente unos minutos tal vez, ¿no? No suele extenderse tanto las emociones. Cuando alguien grita un gol, por ejemplo, en el caso de las emociones, no grita el gol pues todo el día o toda la tarde, ¿no? Sino que es un momento nada más, luego pasa y volvemos a nuestro estado normal. En el caso de los sentimientos, no, los sentimientos permanecen con nosotros, son parte de nosotros los sentimientos ya. Y como dice aquí, pues no, obviamente no aparecen desde nacimiento, sino que se ha aprendido, están ligados a las necesidades culturales, sociales, culturales, depende más de la actividad cortical del hemisferio derecho, ya, su base biológica no es el tálamo o sistema límbico, sino el hemisferio derecho, ¿no? La parte superficial, o sea, la actividad cortical, la superficie del hemisferio derecho. Y en el caso de las pasiones podríamos decir que es una fusión, ¿no? Como una mezcla entre emociones y sentimientos. Las pasiones son intensas como las emociones, pero son constantes como los sentimientos. Es decir, están con nosotros, son parte de nosotros también. No cualquiera posee pasiones, ¿no? O vive con una pasión. La mayoría cree que vive con pasiones, pero las pasiones no son momentáneas, las pasiones no cambian porque pasó algo u otra cosa, por la coyuntura o por algo parecido. No, las pasiones no son así, sino que como dice acá, las pasiones dirigen nuestra actividad hacia un objeto único, ¿entienden eso? Único, o sea, que no varía, no es que cada año o cada mes yo cambio de pasión, no es así. En tu caso sería una moda, una emoción en todo caso. Las pasiones son constantes, ¿no? Nuestra vida está dirigida por esa pasión. Intentamos llevar toda nuestra vida, no una parte, toda nuestra vida hacia al alcance de esa pasión que tenemos como objetivo. Objetivo único e insustituible, como hemos dicho acá. Y aquí por eso puse como ejemplo a Sócrates. La pasión de Sócrates era justamente su amor hacia la verdad, el lograr alcanzar o acercarse a la verdad. Y eso no lo hizo por un momento, o solamente cuando le convenía, o solamente en los casos de verano o invierno, no. ¿Me entienden? Sino que fue parte de su vida. Constantemente él llevó su vida de esa manera. Cuando estaba en casa, fuera de casa, con los amigos, con cualquier persona, siempre llevó su vida de esa manera, hasta el momento de su muerte. Pocas personas viven de esa manera entonces. Hay pasiones superiores, claro, que magnifican al ser humano, ¿no? Nos vuelven más virtuosos, y hay otras pasiones en cambio que sí nos pueden embrutecer, como dice ahí, o autodestruir, como puede ser la pasión hacia las drogas, ¿no? Hay personas que viven para las drogas, ¿no? Hacen todo lo que sea para las drogas, ¿no? En todo momento. Eso también sería una pasión, pero una pasión inferior, ¿no? Una pasión destructiva, y no una pasión superior, que es de la que se supone que estamos hablando más, ¿no? Y es el caso del ejemplo que hemos puesto acá. Bien, muchachos, entonces hasta ahí nos quedamos. Por favor, si tienen alguna pregunta, una duda, un concepto, algo que no entendieron bien, elabórenlo bien, formúlenlo bien, y la siguiente clase a primera hora, ¿sí? Los primeros minutos, me lo dicen para poder aclararlo y explicar un poco ello comenzando la clase. Bien, muchachos, entonces hasta luego y cuídense mucho.